¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más. Arrancamos hoy este programa, día 15 de marzo, miércoles. Hoy es el Día Internacional del Consumidor y en este marco vamos a hacer el programa de hoy. Hoy dejamos a los políticos a un lado, aunque bueno, ya sabéis que la política siempre está estrechamente ligada con casi todos los temas que abordamos, pero hoy vamos a centrarnos más en la economía. Y es que ya sabéis que llenar el depósito de gasolina, hacer una compra equilibrada, pagar el recibo de la luz o el de la calefacción se está convirtiendo últimamente en un auténtico reto. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿De qué manera está afectando al bolsillo de los valencianos esta inflación disparada? ¿Cuánto va a durar? Son preguntas que vamos a poner hoy encima de la mesa y que seguro encontramos respuesta con los tres invitados que ya nos acompañan en esta línea roja y que paso a presentaros. Ellos son Alfredo Masó, vicedecano de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias. Está con nosotros también Sandra Martínez, responsable provincial del área de inclusión social de Cruz Roja. Gracias por aceptar nuestra invitación, Sandra. Buenos días, muchas gracias. Y también con nosotros Pau Bernat García, secretario general de Facua en la Comunidad Valenciana. Bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, pues yo creo que para ponernos en situación y con la que nos está cayendo a nivel económico, me gustaría que arrancáramos este programa con los tres puntos de vista vuestros, con cómo está afectando esta situación económica en vuestras distintas áreas. Si te parece, Alfredo, empezamos por ti como economista. ¿Qué le está pasando a la economía durante estos últimos meses para que nos veamos en la situación en la que estamos? Ayer mismo veíamos esa inflación disparadísima. Pues sí, la verdad es que ya no solamente en los últimos meses, llevamos ya varios años en donde enlazamos una crisis con otra y un shock con otro, y esto ya es difícil de digerir. Desde, bueno, la crisis inicial fue el 2008, no nos habíamos recuperado todavía en el 2019, prácticamente no habíamos alcanzado los datos de pre-crisis, la del 2008, y rápidamente surgió como un shock tremendo la crisis COVID, donde la economía española pues sufrió, como prácticamente todas, una caída de rentas y de producción importante, prácticamente el 11% del PIB, e incluso, según algunos datos más. Tras una cierta recuperación, es verdad que esta crisis duró poco, 2020 ya prácticamente en el 21 ya las economías iban saliendo, no todas a la vez, obviamente, pues surge la guerra en Europa y tenemos de nuevo un shock que es el que nos está afectando ahora, un shock tremendo de oferta, es decir, una crisis energética, un aumento brutal del precio de las materias primas que se ha ido trasladando por costes a muchos otros productos. Y prácticamente cuando estamos ya empezando a, entre comillas, digerir esta situación, pues aparece en el horizonte una nueva perturbación que veremos cómo se va a gestionar, pero que puede afectar a las políticas que los gobiernos pueden llevar a cabo. Es decir, que veremos hasta qué punto esta nueva posible crisis de activos financieros, en este caso de bancos norteamericanos, pues puede afectar las decisiones que tomen los gobiernos y el Banco Central o los bancos centrales. Es decir, que estoy completamente de acuerdo. Son una serie de perturbaciones que prácticamente son difíciles ya de interpretar, pero sí, la situación hoy es pues tremendamente dañina para, por ejemplo, el consumo de familias y en general pues la capacidad de satisfacer las necesidades básicas que obviamente afectarán mucho más a las rentas más bajas. Es decir, es un problema muy serio de difícil gestión. Sí. Porque no hablamos de caprichos, estamos hablando de que ha subido el precio de cosas que necesitamos para el día a día. Sigo yo. Es decir, sí. Estamos hablando de la cesta de bienes básicos, es decir, de satisfacer las necesidades principales o primarias. No estamos hablando de lujo ni de bienes suntuarios, obviamente. Estamos hablando de alimentación, la cesta de consumo del IPC, pues alimentación, vestido, calzado, no todo, transporte, obviamente, comunicación, no todo está subiendo por igual. Uno de los elementos uno de los componentes de esa cesta
cuyos precios han subido más rápidamente, un 15-17% son alimentos. Hemos visto cómo los transportes o la energía subía al principio de este periodo, pero ahora ha habido ya una reducción del precio de la energía, una prácticamente compensación respecto a la situación anterior, que no está repercutiendo, obviamente, si esto eran aumentos de costes, no estamos viendo la repercusión todavía en una reducción de costes que permitiera ahorrar que permitiera reducir la factura de estos componentes de la cesta de consumo. Y sí, yo quiero adelantar que habrá que pensar en algún tipo de medidas, aunque esto sea debatido después, algún tipo de medidas, porque justo las familias de menores rentas tienen una propensión al consumo mayor, una capacidad, necesitan estos ingresos para satisfacer necesidades básicas. Ahí no hay ahorro, por tanto forman parte de la demanda. Es decir, esto es demanda también para las empresas. Todo aquello que pensemos que puede favorecer que este sector de la población satisfaga estas necesidades es también demanda. Es decir, esto va a repercutir en que las empresas no tengan, tengan una demanda más sostenida. Pero bueno, esto son cuestiones. Vamos a entrar de lleno. Enseguida vamos a hablar de esas posibles medidas que se pueden poner en marcha. Vamos a ver con perspectiva cómo se está actuando en lugares como Francia. Pero vamos con esta primera ronda para ponernos en situación. Desde Facua alertaba Hispao, 4 de cada 10 alimentos analizados por Facua han subido precios por encima del 30% en un solo año. Sí, bueno, nosotros desde que se anunció la reducción del IVA para algunos alimentos, hemos ido haciendo, en la medida de nuestras posibilidades, que son limitadas, un análisis de algunos productos básicos en diferentes cadenas de supermercados para ver cómo afectaba esta bajada del IVA a esos alimentos. Y en muchos hemos encontrado que no solo hay una subida del precio, sino que además se ha aplicado una reducción de tamaños añadida a esa subida de precios. Encontramos envases más pequeños que eso hacen que, además de que haya una subida de precios por el precio en sí, también hay una subida de precios porque el tamaño del producto es mucho más pequeño, que muchas veces uno puesto en la estantería no se da cuenta, pero cuando llega a casa y ha comprado un nuevo producto y aún le queda del viejo porque ha prevenido comprar antes, se da cuenta que el bote es más pequeño. ¿Cómo puede ser? Entonces es cuando giras el bote y te das cuenta. Cosas tan asumidas como que el yogur son 125 gramos, ahora a lo mejor nos encontramos que son 100 gramos, o productos como de cacao para el desayuno de mucha gente joven, antes eran 400 o 500 gramos y ahora son 380. Quiero decir, son botes que se reducen un poquito, que a la vista, puestos todos iguales, no te das cuenta, pero cuando llegas a casa y lo ves, sí que te das cuenta. Yo aquí también me gustaría destacar cosas que ya habéis dicho, como precios energéticos. La subida no viene de una guerra, esto viene de una fijación, de una tarificación, que cada gobierno hace su reforma de tarificación de factura de la luz o factura energética, y mientras no se vaya a la fijación de precios, aquí no va a cambiar nada. Las tarifas, da igual la que prueben o la que inventen, porque son tarifas que vienen por una fijación de un precio en un mercado supuestamente competitivo, que nunca es competitivo porque es un mercado oligopolístico que hace que los precios suban. Ha habido medidas que han funcionado y han hecho que el precio se reduzca, como puede ser la bajada del IVA, como puede ser el tope de gas, etcétera, etcétera, pero continuamos con el mismo problema, con unos precios inflados de la luz por la fijación de los precios. Luego también, cuando hablabas de economía, vamos a hablar de economía y no de política. No, la economía es política. O sea, la economía no está exenta de ideología, no es una ciencia exacta, es una ciencia social, y según cómo la interpretes y según tu rasgo o tu sesgo ideológico, puedes tener unas medidas u otras. Ahora mismo se han estado aplicando unas medidas, unas políticas del Banco Central Europeo de subida de tipos, y se podrían haber aplicado otras o no haber aplicado como se ha hecho anteriormente. Y hay ese tipo de políticas unificadas en Europa. Luego nos encontramos que cada país aplica sus políticas fiscales, con lo cual, ¿qué ocurre en muchas ocasiones? Pues que hay un dumping fiscal
Ya lo vemos, ahora estamos empezando a darnos cuenta que ocurre en nuestro país y esto viene ocurriendo en Europa desde hace mucho tiempo, donde hay países que son paraísos fiscales para el establecimiento de muchas empresas. Y bueno, para acabar y dejar paso a la compañera que queda por dar su opinión inicial, digamos que cuando hemos visto que un producto baje después de una subida, ¿creéis que los productos van a bajar después de estas subidas? Es lo que ha dicho el profesor, el catedrático, que no hemos visto reflejado la bajada de precios de los carburantes. Es que ni siquiera venimos de una época en que los precios de las materias primas no han seguido subiendo. Al contrario, en algunas ocasiones hasta han bajado. Con lo cual, es que solo hay que mirar el precio del barril de Brent. No hay que ir ni a otros. El precio del barril de Brent, la oscilación prácticamente cuando baja, nunca la vemos reflejada en los precios. Han habido épocas que hay una cierta oscilación en el precio de los carburantes, pero siempre hay un tope en la bajada y nunca baja a precios, digamos, a los que estábamos antes. Claro, y todos estos elementos de los que nos han hablado son una bomba de relojería para las familias que ya tenían problemas para llegar a final de mes y que con todo esto, pues imaginaos. Pero seguro que nos lo puede explicar mejor Sandra Martínez, responsable del área de inclusión de Cruz Roja. ¿Cómo es la situación allí? Hola, buenos días. Pues bastante complicada, sinceramente, y va en la línea de lo que ambos ponentes también han estado trasladando, ¿sí? Como sabéis, desde hace mucho tiempo venimos asistiendo a situaciones de mucha vulnerabilidad en gran parte de nuestra población, ¿sí? Como decía Francisco al principio, la crisis que tuvimos allá por el año 2007-2008 y puso en situación de muchísima vulnerabilidad a muchas de nuestras familias. Luego más adelante tuvimos la crisis por COVID, por el tema de la pandemia. En ese momento estábamos viendo algunos brotes verdes con respecto al tema del empleo, pero la pandemia lo que hizo fue volvernos otra vez a una situación inicial a muchas de estas familias. Y bueno, con la guerra de Ucrania también estamos observando que las situaciones pues, de desempleo, de precariedad económica, van exacerbando otras situaciones que son muy importantes y que tienen repercusiones más allá de lo económico, ¿sí? Que también me gustaría hoy hacer un poquito de reflexión sobre este tema. Entonces, primero que nada, daros las gracias por poner sobre la mesa esta situación que es tan cotidiana, pero que, bueno, en los medios de comunicación también se agradece poder llegar a más personas para que podamos estar más sensibilizadas y poder entender un poquitito más a aquellas personas que están pasando por estas situaciones tan difíciles y que además vienen de larga data y que no vemos una luz muy clara para terminar de solventar esas situaciones por las que están pasando. En cuanto a cómo hacemos para llegar a fin de mes con estas personas, pues yo creo que claramente una de las situaciones más importantes serían de que las personas pudieran tener un empleo digno, que diera una certeza y una seguridad a nivel económico, y seguramente hoy no estaríamos hablando de este tema. Pero lamentablemente, pues la situación que tenemos en nuestra sociedad todavía tiene muchas dificultades, muchas personas en el tema de la empleabilidad, y esto también tiene repercusión no solamente, como decía hace un momentito, a nivel económico, sino que también en otras áreas de las vidas de las personas, que seguramente lo iremos viendo más adelante con las distintas ponencias. Pero al respecto, Cruz Roja, sí, dime, Laura. No, sigue, Sandra, perdona. Que quería decir justamente que al respecto de Cruz Roja, pues intenta ponerse del lado de justamente de las personas que más lo necesitan a través de distintos programas y proyectos en donde podemos paliar no solamente esas necesidades básicas de las que hablaba tanto Francisco como Pau, ¿vale? Sino que también vamos un poco más allá, ¿vale? Intentar que las personas tengan espacios de reflexión, que puedan aprender, por ejemplo, el tema de ahorro doméstico, ¿sí? Que ya lo vamos a ver, y el tema de la energía, ¿vale? A ser un poquito más sostenibles, para ver también el tema de la alimentación, ¿sí? A ser críticos cuando vamos a hacer la compra, ¿verdad? Y poder, luego seguramente lo iremos hablando a lo largo de
esta charla, ¿verdad? Pero la importancia de la planificación y del ahorro en la medida de lo que podamos, ¿vale? Que no siempre las familias tienen esa capacidad para poder hacerlo, ¿sí? No nos queda otra que aprender esos pequeños trucos para poder hacer esa compra ajustando ese céntimo al milímetro. Pero, Sandra, a partir de lo que decías tú, bueno, es importante que la gente tenga un empleo digno, de calidad, para poder llegar a final de mes. Lo que preocupa, sobre todo a día de hoy, es que mucha gente que tiene empleo no consigue llegar a final de mes, porque esos sueldos que llevan estancados desde hace años no se están equiparando con todas estas subidas que estamos viendo. Pau, tú mismo decías, una vez que suben, no vamos a volverlos a ver al mismo precio que estaban antes. Ese tamaño que se ha reducido, dudamos de que vuelva a hacerse otra vez grande y cueste lo mismo. ¿Qué está pasando con esas familias, Francisco, si quieres, desde el punto de vista económico? Porque no es que la gente no tenga empleo, es que trabajando no consiguen llegar a final de mes. Bueno, primero estoy de acuerdo en que es difícil ver bajadas en periodos como este, sobre todo donde la tasa de inflación es positiva y además muy elevada. Es difícil ahora que en este periodo vayamos a ver reducciones de precios o que los precios vuelvan al nivel inicial. Pero bueno, las economías pasan situaciones de deflación, que es otro de los problemas más graves que hemos tenido. Es decir, lo comento porque durante algunos años, y es un muy mal síntoma tener una tasa de inflación negativa que implica reducciones de los precios, pues es muy difícil de gestionar. De hecho, uno de los problemas que yo creo que tenemos hoy en día es la interpretación que a lo mejor hacen desde algunos países y en concreto desde los bancos centrales de cómo debemos resolver esta crisis que es una tasa de inflación del 7,6% la subyacente y de 6, en términos interanuales, del 6% la del IPC, el índice de precio del consumo. ¿Cómo se puede resolver? Pues cuando en Europa tienen una tasa de inflación que es 2 puntos adicionales o superiores a la que tenemos en la actualidad en España, con políticas monetarias contractivas, forzando una recesión. Yo creo que el primer problema que tenemos aquí es que los bancos centrales están actuando, en mi opinión, de una manera excesivamente agresiva para reducir la tasa de inflación lo antes posible. Es decir, y esto implica provocar una recesión. Para mí, los grandes riesgos que vienen ahora no están, por supuesto, en los problemas que estamos comentando, de que las familias, incluso las que tienen pues empleo, pues difícilmente están llegando ya a final de mes en algún sector importante ya de la población. Pero, por supuesto, lo que más grave es que España sigue teniendo una tasa de desempleo del 12,8%. Esta es donde están los problemas. Es decir, que lo otro, por supuesto, es grave, hay que articular medidas, por lo que decía también antes, porque si somos capaces de generar una especie de puente, situación transitoria, donde se ayude a estas familias por distintas vías, y obviamente son los gobiernos los que tienen los mecanismos y los recursos, pues esto facilitaría también que la demanda no caiga. Una caída de demanda no haría más que empeorar ahora la situación, porque las empresas se encontrarían pues, en las típicas crisis que vienen tras una fuerte inflación derivada de los precios de la energía y de los costes de materias primas, pues adicionalmente se transforma en una crisis de demanda donde las empresas ya no pueden vender y por tanto tienen que reducir el empleo. Y que lo que no podemos es intentar resolver esto como por apartados. Es decir, tenemos que ver a la economía en su conjunto. Y la economía en su conjunto ahora mismo está en grave riesgo porque desde algunas instituciones se están forzando a que haya una contracción económica que acelere la reducción de la tasa de inflación por un supuesto objetivo positivo, que es que la tasa de inflación tiene que ser el 2%, que es un número mágico. Es decir, en ese sentido, mi preocupación es que no haya este efecto adicional que en cierto sentido viene provocado por la actuación contractiva de los bancos centrales, pero la política monetaria es básica en esto, y encontrándonos además con muy poco margen de maniobra de los gobiernos. Los gobiernos no tienen una gran capacidad de maniobra, el gobierno español no tiene una capacidad de maniobra extraordinaria como la que tenía, pues por ejemplo, al principio de la crisis, que era
pues la posibilidad de seguir endeudándose. Hoy los mercados te penalizan mucho si te presentas ratios de que tu deuda PIB es el 115%, porque se preguntan cómo la vas a pagar. Sobre todo cuando los tipos de interés de la nueva deuda, del déficit, de los ingresos que el gobierno tiene que obtener de los mercados, la nueva deuda ya no cuesta el 0,5% o tipos negativos, como costaba en Alemania o como costó una parte de la financiación del gobierno español hasta esta crisis. Ahora la deuda cuesta el 3%, en letras a 3 meses, en letras a 9. Así que tenemos que incorporar esto en el análisis. Es decir, la falta de, digamos, la poca capacidad de maniobra que tienen ahora los gobiernos, porque, como decía antes... Alfredo, estás abriendo un melón muy grande. O sea, estás abriendo el melón del euro, literalmente. El melón del euro. Estamos aplicando unas políticas económicas, monetarias a nivel central desde Bruselas para todos igual y que a todos no nos vienen igual. Porque a Alemania no le viene mal a lo mejor según qué política monetaria, que a nosotros a lo mejor nos viene muy mal. Entonces, ese es un melón importante. Este melón está ahí. ¿Por qué? Pues porque no tenía por qué la señora Lagarde ni el Banco Central Europeo intentar ser tan agresivo como está siendo. Y de hecho, ahora mismo, espero que empiecen a cambiar su actitud en vista de ahora mismo el terremoto que se está produciendo en los mercados de activos financieros que nos aproximan a la situación del 2007-2008. Ya ha habido intervenciones. O sea, quiero decir que, pero es que esto a mí me parece que tiene que entrar aquí, disculpad un poco porque, por supuesto, las familias que lo están pasando mal dirán, bueno, pero todo esto, ¿a mí cómo me afecta? Pues insisto, afecta a toda la economía, puede afectar a la tasa de desempleo. No nos podemos permitir una nueva recesión donde la tasa de desempleo se vaya al 26%, como se fue en el 2013-2012. Quiere decir, que es un disparate, porque donde están las bolsas de pobreza, donde hay que actuar, es en las personas que no tienen ingresos. Las personas que sus ingresos están limitados a ayudas por parte del Estado, pues no tienen empleo. Vamos, esto es lo que para mí... O ahorros que se han evaporado. Por eso digo que la situación para mí es muy, muy preocupante. No solo por la situación actual, sino por ahora mismo un horizonte que tiene muchas amenazas y muchos riesgos. Y ya no podemos, digamos, si estamos cogidos con hilos, prácticamente no podemos soltarnos de ningún otro hilo. Y yo me temo que la capacidad, insisto, de reacción del gobierno es muy limitada por esto que estamos hablando. Porque, bueno, le está costando mucho conseguir financiación y ahora lo está pagando el Tesoro a tipos de interés del 3%, que va a repercutir, por supuesto, en la deuda, en los intereses de la deuda. Yo creo que la situación es complicada, pero podemos pasar a la parte más micro de decir cómo se puede ayudar a las personas que están en estas situaciones. Y yo soy partidario de que haya lo mismo que pasó con los ERTE, y se ayudó durante un periodo de tiempo donde no había, las empresas tuvieron que cerrar y además los trabajadores no podían ir a las empresas, el periodo de aislamiento de la COVID, ahí se hizo un esfuerzo serio por parte de los gobiernos y en concreto también, y en particular este gobierno, para defender el empleo, para defender a las empresas. Y una medida que se llevó a cabo, por ejemplo, fue la fijación del precio de las mascarillas cuando se desbordaba. Y hubo muchos economistas gurús de Internet que decían que eso iba a crear escasez, que iba a provocar que no pudiéramos comprar mascarillas. ¿Y qué pasó? Nada de eso. Al contrario, han acabado bajando y volviendo al precio más o menos normal. Incluso ese precio fijado era, si no recuerdo mal, hasta un 100% más alto de lo que venía siendo el precio de una mascarilla antes de la crisis pandémica. Quiero decir, ¿podría ayudar una medida a fijar los precios? Sí, por supuesto. Y saber los márgenes de beneficio en la cadena logística, en la cadena de distribución, también. ¿Cuánto se lleva cada gente en la cadena de distribución? ¿Quién es el más beneficiado en la cadena de distribución? Porque ayer sale el señor Roig vanagloriándose de que ha ayudado a que no cayera todo. No sé, tengo mis dudas de que haya ayudado a que no cayera todo, porque además tiene historial reconocido de que presiona, vamos a decir, bastante a sus proveedores o intraproveedores. Entonces, no sé hasta qué punto creerme ese discurso de víctima del señor Roig,
y cuando se vanaglorian también de sus grandes beneficios trimestre tras trimestre. Lo mismo que las eléctricas, que siempre hablan de récord histórico, lo mismo que los bancos, que hablan de hemos mejorado nuestros números, que es una política comunicativa que ellos hacen para sus accionistas, pero para los consumidores nos parece una tomadura de pelo. No sé cómo lo ven otros elementos de la sociedad, pero vamos, creo que es bastante reprobable que me digas que estás ganando miles de millones de euros en este trimestre y estés subiendo la factura de la luz un 100% en los últimos años, año tras año. O sea, subidas interanuales brutales y no viniendo justificada por un aumento de las materias primas como eran en los pasados vamos a decir, medio año, meses, 24 o año y medio, ¿vale? Entonces, no sé. En cuanto a esas cifras, Pau, que estás dando ayer mismo, como dices, Mercadona las hacía públicas con algunos números interesantes. Decía, factura 31.000 millones, con un beneficio neto de 718 millones de euros, un 5% más que en 2021. Pero ahora dime, sería interesante también ver 2019, 2020, 2021, no atajarnos al 21, que fue también año histórico de ventas, quiero decir, entonces, o sea, de beneficios, perdón, no de ventas. Los precios no vienen subiendo de un año a año. O sea, también hay que ver series históricas, porque si no es hacerse trampas a los datos estadísticos. Con la estadística y los datos y las matemáticas parece que no se pueden hacer trampas. Se pueden hacer trampas, claro, depende cómo tú lo pongas, y números absolutos, números estadísticos, depende con quién te compares o con cuántos años te compares. Evidentemente, si miramos con un par de años atrás, pues habrá que ver cuánto ha mejorado, cuánto han mejorado los datos absolutos también, no solo el porcentaje de cuánto ha variado ese beneficio. Se pueden hacer muchas cosas con los números. Con eso es un poco lo que quiero explicar, que no me vale que hemos salvado la economía española, como vino a decir un poco ayer el señor Roig, y hacerse la víctima. Nos quedamos con ese dato que analizábamos ahora sobre el anuncio que hacía ayer esta cadena de supermercados, Mercadona. Vamos ahora un segundito a publicidad y enseguida estamos de vuelta con algunas de las soluciones que se proponen. Las vemos enseguida, hasta ahora.